Bueno, hoy, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto de la comunicación en los grupos y trabajar lo que refiere a lo que se llama los axiomas de la comunicación. Para contextualizar, es allá hacia finales de los 60, principios de los 70, lo que se llamó un movimiento o corriente de Palo Alto por la ciudad en Estados Unidos, en donde distintos investigadores en el campo de la comunicación, sociología, cibernética, etcétera, empiezan a estudiar algunas otras cuestiones que antes no estaban integradas en el estudio de la comunicación, y una de ellas tenía que ver con la importancia de la comunicación no verbal. ¿Sí? Cuando hablábamos de los tipos de comunicación, que habíamos nombrado comunicación verbal, no verbal, mediática, no mediática, bueno, los estudios en finales de los 60, principios de los 70, lo que se van a llamar los modelos psicosociales, y dentro de los modelos psicosociales, con los aportes de Wasław espero haberlo nombrado bien, Jackson, ¿sí? Y otros, que van a empezar a dar importancia en el estudio, en la investigación de la comunicación humana, todo lo que tenía que ver con la comunicación no verbal. La cuestión de los axiomas de la comunicación tomó auge a finales de los 70 en el campo de la comunicación, y esto permitió darle una mirada más compleja, más abarcativa. Y yo diría no solo los axiomas, sino los modelos psicosociales permitieron tener en cuenta distintos factores que antes no se tenían en cuenta, que no es que se desconocían, pero no se tenían en cuenta en el estudio de la comunicación, ya sea en esa primera parte de los modelos técnicos, donde la comunicación se refería a emisor-receptor, o esa segunda etapa de los modelos lingüísticos, que se llamaron de esa manera porque le dieron importancia al lenguaje, no al lenguaje verbal, cómo había que analizar el contenido de los mensajes, las formas, etcétera. Es recién a finales de los 60 y principios de los 70, con los aportes de estos modelos psicosociales, en donde, como lo dice la palabra, se empiezan a tener distintos factores psicosociales en cuenta a la hora del estudio de la comunicación. Por ejemplo, el marco, contexto de la comunicación, o entender la comunicación humana como un sistema, como un juego donde había roles, reglas, etcétera, ¿no? Ahí fueron muy importantes los aportes de Mead y otros en el campo de la sociología. Pero hoy vamos a meternos con el tema de los axiomas de la comunicación, y pensando que, bueno, cuando hablamos de un axioma, refiere a una proposición, a algo que digamos que no necesitaría de ninguna demostración, pero en realidad son resultados, estos axiomas, que se van a que se van a dar como conclusión de investigaciones que van a realizar Jackson, Naske, Stuart Hall, etcétera, u otros, trabajando con esta idea de que hay ciertas cuestiones que se van a ir dando en la generalidad en la comunicación humana, en los grupos y en la interacción entre las personas. Vamos a ver ahora el primer axioma de la comunicación, que refiere a esta idea de no es posible no comunicarse. Nosotros hablamos de que toda conducta hay comunicación, siempre hay comunicación. Cuando nosotros veíamos la definición de la comunicación y dijimos que se refería a circuito de intercambio de mensajes, bienes, personas, objetos, etcétera, todo es comunicación, toda comunicación, de la forma de hablar, moverse, forma de vestirse, el tema de qué lugar elijo para comunicarme. Estoy siempre enviando información, comunicación a las otras personas, interactuando con otros. Entonces, siempre nos estamos comunicando, ¿sí? Aún en el silencio hay comunicación, ¿sí? Yo envío 20 mensajes a alguien, no me contestan, eso es una respuesta, ¿sí? Hay comunicación. Yo estoy hablando con alguien, se queda en silencio, de la gestualidad, de la forma de mirarme, etcétera. Ahí hay también comunicación, ¿sí? Comunicación son dos o más personas. Toda conducta es comunicación. Yo estoy hablando, me estoy comunicando de distinta manera, ¿sí? Y utilizo la gestualidad, los tonos, es decir, hay distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que siempre estamos comunicando, ¿sí? Y ese sería el primer axioma de la comunicación. No es posible no comunicarse. Bien, el segundo axioma de la comunicación va a tener que ver con que en toda comunicación hay un nivel del contenido y otro que tiene que ver con el nivel de lo relacional o de la relación. Por lo tanto, aquí el acento, la investigación, la mirada supone el estudio en lo que se está diciendo, es decir, el nivel
del mensaje, el contenido, lo que se llama lo conativo, la función conativa, ¿sí? ¿Qué dice el mensaje? ¿No? Y por otro lado, eso va a depender también de cómo lo va a interpretar la otra persona, de acuerdo a la relación que tenga con la otra persona. Si yo a alguien le digo, eso que tenés ahí es un lunar, y la otra persona si se lleva bien conmigo y hay empatía y se lleva bien o hay buena relación, va a decir, sí, mira, Pablo, eso es un lunar. O si la otra persona no se lleva bien conmigo, me dice, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué? ¿Pero por qué me decís que tengo un lunar? ¿Qué me viste un lunar ahí? ¿Qué? ¿Que esto es lo otro? No. Bueno, eso tiene que ver con que en toda comunicación, ¿sí? Hay lo que se dice, que es el nivel del contenido, y por otro lado se juega lo relacional, el tipo de relación o vínculo. Esto pasa mucho en las relaciones de pareja, es decir, en los mensajes que circulan, cuando uno analiza el contenido, digamos, no tiene nada desde lo valorativo, pero esa parte valorativa, si la pareja se lleva bien, va a tener cierto condimento, ¿no? Y cierta interpretación, y cuando las parejas se están llevando mal, cualquier cosa que se dice y por ahí el contenido no hay algo, digamos, que ofenda a la otra persona o que haya algo negativo, la otra persona desde esa relación que está desgastada lo va a tomar de mala manera, etcétera, ¿no? Y esto muchas veces también pasa en los mensajes de WhatsApp, y antes pasaba con los mensajes de texto, y antes pasaba con las cartas. Bueno, la comunicación mediática también pasa estas cuestiones, ¿no? En toda comunicación hay una cuestión que tiene que ver con el nivel de contenido y la relación. Eso pasa también en los grupos. Analicen en los grupos humanos, como en un grupo operativo también, cómo se dicen cosas y eso, quién lo dice, que digamos el contenido, de quién, va también de quién lo dice, yo cómo me llevo con esa persona de quién lo dice y voy a poder contestarle de una manera que si lo dijera a otro y dijera lo mismo, le contestaría de otra manera y eso va a tener que ver con el tipo de relación. El tercer axioma es un poco más complejo y esto refiere a cómo es la puntuación en la secuencia de la comunicación, en donde se puntúa, en donde se, digamos, se acentúa, donde se marca, ¿no? Esto va a generar una determinada respuesta, ¿no? En la otra persona y a la vez, ¿no? Va a establecer un tipo de secuencia no organizada y que va a referir a cómo estén armadas las palabras y las frases dentro de esa secuencia comunicacional, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si yo en una frase acentúo, mira, podés venir, pero ahí el pero yo lo estoy acentuando y después lo que venga después va a generar un tipo de interpretación y respuesta en la otra persona, ¿no? Porque ahí ya estoy acentuando un momento, estoy puntuando un momento en esa secuencia comunicacional, ¿no? Pero también la misma secuencia puede establecer, digamos, como cuestiones que refieren, ¿no? Eh, a cierta posibilidad, lugar de conflictos, qué sé yo. Ahí tienen un ejemplo en el cuadernillo, ¿no? Que plantea que, bueno, eh, el hombre puede, o la mujer en una situación de pasividad, sin hablar, el hombre o la mujer, o el hombre o la mujer criticar constantemente al otro, bueno, y eso hace que, bueno, yo no contesto porque vos me estás criticando, y la otra persona está criticando porque el otro no contesta. Bueno, es un poco más complejo, pero que tiene que ver cómo, qué es lo que se remarca, qué es lo que se secuencia, y eso puede ser desde una conducta hasta una frase o partecita de los mensajes, ¿no? El cuarto axioma de la comunicación es un poquito más fácil, ¿no? Y refiere a que en toda comunicación los seres humanos nos vamos comunicando con lo que se llama la comunicación digital y a la vez con la comunicación, lo que se llama la comunicación analógica, ¿no? Ambos niveles de la comunicación se juegan. La comunicación digital tiene que ver con el uso de la lengua, la palabra, el discurso, ¿no? Yo ahora estoy hablando, pero y lo analógico tiene que ver con el uso de lo corporal, el cuerpo, ¿sí? La comunicación no verbal. En estos momentos yo me rasqué la nariz, comunicación no verbal, pero a la vez sigo hablando, entonces uso ambos niveles, analógico y digital.
Pero muchas veces en la comunicación se generan contradicciones entre ambos niveles, ¿no? Yo puedo decir, bueno, la verdad que, la verdad que, la verdad, bueno, y con el tique estoy demostrando todo lo contrario, que no está la verdad, qué sé yo, hay personas que dicen que están tranquilas, pero bueno, el pie de manera nerviosa, o como estaba algún ejemplo por ahí, decirle a una persona, no, no estoy enamorado de vos, no estoy enamorado de vos, no sientas que estoy enamorado de vos, ponerme colorado. Bueno, esto hay una contradicción entre lo que marca la palabra y la comunicación no verbal, ¿sí? En un grupo operativo, digamos, sea presencial o virtual, estas cuestiones también se juegan desde lo verbal o no verbal, lo analógico y lo digital, ¿no? De la gestualidad, es decir, no se habla de un integrante y cuando habla ese integrante, algunos empiezan como a hacer caras mientras está hablando el integrante, como desaprobando lo que dice ese integrante. Bueno, eso tiene que ver con la comunicación analógica y digital, ¿no? Yo puedo decir, la verdad que me llevo muy bien con tal persona, ¿sí? Y no, me llevo bien, sí. Bueno, el cuerpo ahí está expresando, más allá de lo que dice la palabra, de cierta disconformidad o no llevarse bien con la persona. Entonces, la comunicación analógica y digital se juega siempre en ambos niveles y siempre esto está permanentemente jugándose en la comunicación, ¿no? Siempre aparece esta cuestión de lo analógico y lo digital puesto en juego en la comunicación. Por supuesto que hay muchos más axiomas, ¿sí? Que han sido estudiados, que han sido investigados. Tampoco esto hay que tomarlo así, digamos, como si fuera un manual a la letra, que esto es así, sino que lo que permite es ver cómo se dan estos juegos en las situaciones de comunicación entre los distintos participantes, en la interacción. Interesante para ver los grupos, cómo funciona una comunicación. En los grupos para Pigeon Rivière la comunicación era muy importante, al igual que el aprendizaje, una comunicación donde todos participan, donde hay interacción. Y la participación no solamente es desde la palabra, puede ser desde el silencio, es decir, hay integrantes que acompañan y realizan la tarea no solo de la palabra, o pueden hacerlo desde el silencio, de la mirada, de acompañar, de la escucha. Digo, no siempre participar en un grupo tiene que ver con hablar, 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 sino puede ser desde el silencio y hacer algún comentario en algún momento y eso refiere a que está escuchando lo que está aconteciendo en ese momento a nivel grupal. De manera que los axiomas lo que me interesa es ver que bueno, hay ciertas generalidades, regularidades que se dan en la comunicación humana, que con el tiempo obviamente estas cuestiones han ido cambiando, transformándose en el tiempo y que bueno, deberían ser dialécticamente, ¿no? Seguir investigando acerca de esto, de cómo está funcionando hoy la comunicación, más en términos de la mediatización, de la importancia hoy de las redes sociales, de los medios de comunicación. Bueno, esto estamos hablando de cosas que funcionaban y ya se hablaban en la década del 60, final de los 70. Hoy pasaron muchos años y algunas cuestiones de estas se siguen dando, otras hay que analizarlas en el contexto sociocultural actual, pero pensar que en los grupos es importante la comunicación es un puente para el aprendizaje, para la realización de la tarea y es algo a trabajar entre los integrantes de un grupo, el equipo de coordinación, ¿no? Tratar de detectar cuáles son los obstáculos y problemas para tratar de realizar intervenciones o señalamientos o hipótesis para que el grupo pueda pensar y trabajar la comunicación y que esa comunicación sea eficiente, operativa, participativa, etcétera. Todo en función de y en pos de la tarea. Bueno, les mando un abrazo grande. No pude enviarles antes el teórico grabado, corte de internet, corte de luz. Así que se me fue muy difícil poder grabar este video, pero bueno, estoy grabando ahora, lo voy a estar subiendo por las dudas en este horario, en este día. Les mando un abrazo grande y nos vemos prontito, espero el viernes que viene. Abrazo grande. Chao, chao.